más recientes de las historias del arte en México. Un programa producido por UNAM Chicago y coordinado por la doctora Denise Fallena del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en Oaxaca. Especialistas nos comparten diferentes perspectivas sobre los estudios más recientes de la historia del arte en México. Hola, bienvenidos a otra cápsula de este ciclo de conferencias Miradas Recientes de la Historia del Arte en México. Soy Irán Villalobos y hoy expondré arte latinoamericano desde Oaxaca. Antes quiero agradecer a la UNAM Chicago y al Instituto de Investigaciones Estéticas de Oaxaca que han hecho posible este ciclo. Hoy veremos en este ciclo de cápsulas el arte latinoamericano desde Oaxaca. Pero tengo que definirles un poco a qué me voy a abocar durante el recorrido de esta cápsula. Hablaremos de arte latinoamericano desde el siglo XIX y no desde el siglo XX como por lo general entendemos, es decir, enmarcado por los movimientos revolucionarios y las vanguardias del siglo XX. Y arte latinoamericano hablamos porque pensamos que hay procesos y problemas compartidos que precisamente nos van guiando acerca de las soluciones plásticas que se van a dar en la mayoría del continente. Claro que va a ser desde Oaxaca, pasando por México, porque veremos que hay unos problemas específicos respecto a unas representaciones que dialogan de Oaxaca con el país, con México, sobre todo con la capital, con la Ciudad de México, y también abarca problemáticas comunes a Latinoamérica. Estos problemas sobre todo hablan sobre los préstamos o las apropiaciones de los modelos europeos y académicos del arte que van a llegar a Latinoamérica en el siglo XIX, pero en las cuales van a ver poco a poco, a lo largo de estos años, innovaciones propias neoprehispanistas o indigenistas, aunque parecía un anacronismo, pero que ya van a tener esta reflexión en torno al pasado prehispánico. Sobre todo nos vamos a enfocar a monumentos como los de Cristóbal Colón y Benito Juárez. Sobre todo en este sentido de la escultura como una pedagogía para el nuevo ciudadano americano, para este ciudadano que pasa del dominio novohispano, o bueno, del dominio colonial español, a constituir las nuevas repúblicas americanas. También veremos un poco las pinturas y las litografías, sobre todo estas primeras misas como fundaciones sociales y religiosas de la América. Esta otra pedagogía que dialoga con la anterior respecto a las imágenes de bautismos, primeras misas, funerales, y que van a aludir a una conciliación con la historia, con el pasado indígena y con la problemática política y religiosa. El 8 de julio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó Washington y fue a realizar honores al monumento de Benito Juárez a esta misma ciudad. Este monumento, que en 1969 es donado por el Estado mexicano a Estados Unidos, en retribución a el monumento que Estados Unidos le había dado de Lincoln a el gobierno mexicano. Es sumamente interesante que el presidente, en una de sus primeras visitas al extranjero, recurra a realizarle honores al que, como él mismo lo ha dicho, es uno de sus personajes a seguir, uno de sus grandes líderes políticos que él admira y respeta. Pero al mismo tiempo, tal vez un mes antes, en junio, se habían llevado a cabo intervenciones y daños a las columnas, a las esculturas y monumentos a Cristóbal Colón a lo largo y ancho de Estados Unidos. Esto por la muerte de George Floyd y los abusos raciales de Estados Unidos. En El País, el periódico español, hubo notas relativas a la preocupación que tenía España por el derribo de las estatuas de personajes hispanos, ya que no solamente era Cristóbal Colón. Estas dos esculturas, tanto el de Benito Juárez como el de Cristóbal Colón, aluden precisamente a un monumento que yo estudio en la ciudad de Oaxaca, que es el monumento Benito Juárez, que se localiza en el Paseo Juárez El Llano. Es muy interesante porque precisamente cuando vi las notas tanto del presidente de México visitando al monumento Benito Juárez en Washington, como los disturbios por el racismo en Estados Unidos
y las intervenciones a los monumentos a Cristóbal Colón dialogan perfectamente con este monumento de hace más de 100 años. Y no solamente dialogan, sino a partir de que estudiamos los monumentos del siglo XIX, podemos entender cuáles son las problemáticas de las cuales venimos discutiendo, dialogando, conciliando y negociando nuestra historia, no solamente en Oaxaca, no solamente en México, no solamente en Estados Unidos, sino a lo largo y ancho del continente americano. Este monumento, pues, dialoga directamente con ellos y si notamos su historia, podemos entender las problemáticas que todavía tenemos hasta el siglo XXI. El monumento Benito Juárez fue un encargo al arqueólogo y estadista Antonio Peñafiel, que también había sido el encargado de realizar los monumentos de Antonio de León y Carlos María de Bustamante para el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Este era un proyecto que Francisco Sosa en 1887 había promovido para que en el paseo, antes el Paseo del Emperador de Maximiliano, luego Paseo de la Reforma, se llevara a cabo este programa escultórico relativo a los héroes de la patria, en la cual cada estado de la entidad, cada entidad de la República Mexicana tenía que donar 2 esculturas para ponerlas sobre sus pedestales a lo largo del Paseo de la Reforma. No, pero este Paseo de la Reforma es precisamente el punto en el cual podemos ver la relación que tuvo este monumento a Benito Juárez y las de Cristóbal Colón con México y podríamos añadir con las discusiones en América Latina. Estas esculturas en Paseo de la Reforma a los héroes de la independencia no fueron las primeras. Curiosamente, uno de los primeros monumentos que se instala arrancando el Paseo de la Reforma, donde antes era el Paseo de Bucareli, fue el monumento a Carlos IV, la estatua ecuestre a Carlos IV, durante las reformas borbónicas en México, todavía en la época novohispana. Es decir, por la proclama de 1889 de Carlos IV, por el proyecto de 1891 y la instalación en 1803 con el bronce de Manuel Tolsá en pleno centro de la Ciudad de México. Esto es muy interesante porque este monumento, esta representación del poder de la corona en pleno centro de la colonia novohispana, también inaugura la escultura pública y la construcción del espacio público en esta nueva idea respecto de las reformas borbónicas de orden y de control del espacio. Entonces, esta estatua de Carlos IV se remueve del Zócalo después de la independencia, está un tiempo, algunas décadas, casi 4 décadas, en el Museo Nacional, en donde estaba la Universidad de México, y hasta mediados del siglo XIX es que se va a cambiar al Paseo de Bucareli, donde empieza precisamente el Paseo de la Reforma hasta el Castillo de Chapultepec. Lo interesante es que este monumento fue rescatado por Lucas Alamán, ya con este interés sobre todo artístico y no por la representación política, no por esta imagen de poder que tenía la estatua ecuestre. Después de Carlos IV, de la estatua ecuestre de Carlos IV, se llevó a cabo la instalación del monumento a Colón en 1877. Realmente fue un proyecto que venía desde muy antes, pero que se consolida hasta 1877 porque don Antonio Escandón, con un poco con la asesoría de otro arquitecto y de otros escultores, pretende alzar este monumento años antes, no puede realizarlo, y es hasta la década de los 70 que cuando va a París, le pide a Charles Cordier que funda el bronce alusivo a Colón. Colón, con las 4 frailes representados, con Antonio de Marchena, Diego de Deza, Pedro de Gante y Bartolomé de las Casas, en esta imagen totalmente apologética del explorador y del descubridor del continente americano. En los relieves que están en el pedestal, recordemos que los monumentos en sus 2 dispositivos formales, tanto el bronce o la escultura como el pedestal que lo eleva,
siempre están en relación y por lo general el pedestal comunica o establece historias relativas al héroe o al personaje al cual el monumento es relativo. Estos relieves cuentan historias, sus hazañas, su vida, y en el caso de Colón queda más claro precisamente cuando está el desembarco de Colón en uno de los relieves del pedestal o en la construcción de la iglesia en la isla de la Española. Es decir, en relación a su viaje, su exploración, el descubrimiento, el desembarco y el establecimiento de la iglesia en el continente americano. Pero les decía que este monumento de Charles Cordier realmente tiene una relación directa con el yeso de Manuel Vilar. Manuel Vilar, un maestro catalán que llega a la Academia de San Carlos a mediados del siglo XIX, precisamente en su reestructura para darle un nuevo giro a esta Academia de San Carlos que había tenido grandes problemas tanto de administración como económicos. Y entonces Manuel Vilar llega a la academia a impartir precisamente la clase de escultura y entre sus varios proyectos que tiene en mente pone este, ¿no? El de Cristóbal Colón de 1858. Manuel Vilar quería que fuera un gran monumento, obviamente que se vaciara en bronce y que se estableciera en la Ciudad de México. Solo se quedó en yeso. Posteriormente, Maximiliano, todavía en su breve periodo de 3 años, entre 1864 y 1867, planeaba terminar de instalar el monumento a Colón con este modelo de Vilar, pero tampoco se llevó a cabo. Es hasta 1892 que el modelo fiel de Vilar, no el de Cordier, que está un poco intervenido, se llevará a cabo, se fundirá y se pondrá, algo muy interesante, en la plazuela de Buenavista, es decir, cerca de la estación de trenes de Buenavista en la Ciudad de México. Precisamente se inaugura el 12 de octubre de 1892 porque era alusivo a uno más de los centenarios del descubrimiento de América, al cuarto centenario, y dentro de estas fiestas y homenajes se establece el monumento a Colón de Vilar en 1892 en Buenavista, ¿no? Aquí podemos ver precisamente cómo está frente a la estación del ferrocarril, cuyo objetivo era precisamente darle la bienvenida a todos estos viajeros que venían del puerto de Veracruz, ¿no? Y que venían todavía cruzando el Atlántico, llegaban a Veracruz, después tomaban el tren, llegaban a Buenavista y entonces este viajero, este explorador, les daba la bienvenida a todos los que habían tomado el recorrido del Atlántico. Lo interesante precisamente es que el monumento a Colón de la Ciudad de México, incluso podemos decir los dos monumentos a Colón, tanto el de Cordier de 1877 como el de Vilar de 1892, no van a ser los primeros ni los únicos a lo largo y ancho de América. Tenemos varios ejemplos de ellos, como el monumento a Colón, inaugurado en Lima en 1860, que fue removido y cambiado de lugar. Después, también podemos ver el monumento a Colón en Cuba, o incluso el de el descubrimiento de América frente a la puerta oriente del Capitolio en Washington en 1844. Estas esculturas realmente tienen un diálogo inmediato con otras técnicas y soportes artísticos como la pintura, el grabado y la litografía. La pintura no había escapado de esta reflexión o de esta representación en torno a la imagen de Colón. Por ejemplo, Juan Cordero, uno de los pintores que se forma en la Academia de San Carlos, en México, representa precisamente a Cristóbal Colón en la corte de los reyes católicos y llevándole algunos objetos y personajes nativos de América al rey. También tenemos el desembarco de Colón en la isla de Guanajay, en la Española, que está en la rotonda del Capitolio en Washington de 1846. Si notamos estas representaciones de Cristóbal Colón en la primera mitad del siglo XIX, es realmente un momento muy importante y muy interesante para la América, en general América Latina, pero incluso para
todo el continente americano, respecto a la historia que se va a conformar ya de naciones independientes. Tal vez a excepción de Cuba, que como sabemos se independizará hasta finales del siglo XIX. Pero la mayoría de las naciones continentales tendrán esta reflexión y esta representación de Colón como una imagen importante de traer la civilización, la religión y el progreso al continente americano. Pero además de estas representaciones de Colón, que va muy de la mano precisamente, son las llamadas primeras misas. Tenemos una colección de las primeras misas llevadas a cabo en los desembarcos, o de las fundaciones de las primeras ciudades en la América Latina durante todo el siglo XIX, que realmente remiten y hacen un paralelo histórico con precisamente el descubrimiento y la conquista de las colonias americanas en el siglo XVI. Tenemos esta de la primera misa en Cuba, o las de Rugendas, la primera misa en San Vicente de 1532, bueno, representando 1532, pintada en 1845, o bueno, una serie de pinturas alusivas para Río de Janeiro, en Sao Paulo, o bueno, otra de San Paulo, o la elevación de la cruz de Pedro Pérez, que precisamente, además de las primeras misas, era el desembarco o la incursión en tierras nativas y la elevación de estas cruces, esta evangelización de tierras paganas o idólatras, y entonces la instauración de la verdadera religión. De estas imágenes recupero sobre todo esta, la de Víctor Meireles, la primera misa en el Brasil, de 1860, en la cual Víctor Meireles, junto con su mecenas y con algunos textos supuestamente originales respecto de la conquista, del desembarco y la conquista del territorio del Brasil, van a configurar este mito de origen sobre la cultura brasileira, sobre el posterior pueblo brasileiro del siglo XIX. Es decir, esta primera misa va a tratar de negociar y conciliar las diferentes culturas, los diferentes fenotipos, o bueno, llámese en la época, razas, que constituyeron el Brasil según esta pintura, desde el siglo XVI, y de las cuales van a dialogar con los problemas sociales que tenían en el siglo XIX. Es decir, después de estas independencias de las naciones americanas, va a venir una problemática muy importante respecto a de quiénes somos, cómo se construyó nuestra cultura, quiénes son los integrantes sociales de esta mezcla social y racial, y con base tanto en la literatura como en las representaciones visuales, se va a dar esta constitución de la fundación, no solamente de ciudades, sino la fundación de una nueva cultura, la cultura nacional, este nacionalismo incipiente del siglo XIX. Rescato esta historia precisamente de Meireles porque en la ciudad de Oaxaca, en el templo de San Juan de Dios, una de las primeras iglesias fundacionales en esta ciudad en el siglo XVI, se va a establecer un ciclo pictórico relativo a los momentos más importantes y queridos para el catolicismo local. El monseñor Eulogio Guilou, el último obispo y primer arzobispo de Oaxaca, que llega en 1887, va precisamente a rescatar el culto en todo el amplio sentido de la palabra, desde las misas, reestructurar el clero, reconstruir y restaurar las antiguas iglesias, muchas de ellas totalmente destruidas, apropiadas o intervenidas por las leyes de reforma precisamente de Benito Juárez, ¿no? Por esta expropiación y entonces este debilitamiento tanto del culto como de sus bienes inmuebles, de sus edificios de la iglesia. Cuando reconstruye San Juan de Dios, Guilou propone un ciclo entonces con estos momentos muy apreciados para el catolicismo local, y dentro de ellos destaco para esta cápsula dos imágenes.
el óleo relativo a la primera misa celebrada en Oaxaca, y la elevación, o bueno, el encuentro, perdón, de la Santa Cruz de Huatulco. Estas dos imágenes que dialogan directamente con la obra de Víctor Meireles y que podíamos rastrear del acervo tan amplio que tenía el cultísimo Monseñor Eulogio Guilo, incluso su asistencia a las exposiciones universales, donde precisamente estuvieron circulando estas imágenes como la de Víctor Meireles. Con estas imágenes se quería dar pie a la fundación de Oaxaca, pero también aclarar o resaltar la devoción cristiana, la devoción católica del pueblo local, ¿no? No era gratuito que fuera la primera misa, en alusión a las primeras misas latinoamericanas, sobre todo la de Meireles, y también estas cruces o estas santas cruces que se encontraron en el continente americano o que se instauraron y se elevaron precisamente para celebrar a la iglesia. Lo interesante es que precisamente esta primera misa del Templo de San Juan de Dios tiene una copia, por así decirlo, es decir, una otra imagen que varía, que es esta, la primera misa en Oaxaca 1898, pintada 9 años después de la original, de la anterior, de la que está allá arriba. Y este cuadro un poco más pequeño, pintado por el mismo artista, Urbano Olivera, tiene un poco de menor eficacia simbólica o eficacia de la imagen. ¿A qué me refiero? Si nosotros vemos la de San Juan de Dios, esta imagen planea la unión tanto del pueblo americano, en este caso los tlaxcaltecas y pueblos indígenas que acompañaban a los conquistadores en los territorios mexicanos, en este caso a la llegada de Oaxaca, y precisamente los trajes y la reunión de los personajes hispanos. Es decir, todos en reunión a la misa, que era lo que fundaba y lo que daba esta fundación a la ciudad de Oaxaca y al pueblo mismo, al pueblo oaxaqueño y podemos decir por extensión al pueblo mexicano. Vemos precisamente que en el caso de Víctor Meireles en la primera misa del Brasil también, aunque están por grupos separados, pretende dar con este acto de fundación una conciliación cultural sobre la fundación de los pueblos o de las naciones americanas. Incluso en un dibujo, en una acuarela, en un álbum denominado Los Indios Oaxaqueños y sus monumentos arqueológicos, también podemos ver esta fundación tal vez con un poco más de mala factura, un dibujo más esbozado, en el cual precisamente también se da un poquito de menor eficacia cuando vemos a los hispanos de un lado y a la población original del otro. Es decir, estas imágenes también tenían que cumplir con ciertos requisitos para lograr este efecto y esta comunicación visual al público que las observaba y que podía entender esta negociación en torno a la cultura nacional del siglo XIX a partir de un acto fundacional como era la primera misa. En este ciclo, entonces, podemos ver cómo el Monseñor Eulogio Guilo está tratando de realizar una pedagogía religiosa en torno no solo a los momentos más importantes de la implantación de la religión cristiana en América, sino realmente en dar estos elementos más importantes para el establecimiento de un nacionalismo incipiente en México, de los cuales la religión sería un papel muy importante. Pero además, además de estas imágenes fundacionales, podemos ver una escena de los rituales en esta serie de los mártires de Cajonos, que también que pide Eulogio Guilo a Urbano Olivera, y en la cual está tratando de representar la herejía o la idolatría todavía de los pueblos indígenas del siglo XVII en Oaxaca, y precisamente el acto heroico, ¿no? Y posteriormente el martirio de estos personajes de Cajonos que habían dado cuenta a la iglesia de esta zona de Oaxaca de
todavía estos actos de idolatría, estas manifestaciones de paganismo, a pesar de la llegada de la religión verdadera. Este cuadro dialoga directamente con otro, que es Las Casas defendiendo a los indígenas, es decir, Fray Bartolomé de las Casas. En esta comunicación directa, relativa a todo el papel que habían jugado muchos de los integrantes del clero a la llegada de América, en arriesgar su vida no solamente para evangelizar a los pueblos nativos de América, sino el riesgo que había tenido para conciliar entre ambas culturas e incluso para defender a los pueblos indígenas de América en contra de los abusos de los españoles. Estas pinturas incluso fue tan interesante que se llevaron a cabo representaciones en varios de los desfiles, carros alegóricos, tanto, incluso aquí vemos un caso de la coronación de la Virgen de la Soledad de 1909, como de los actos conmemorativos de la independencia en 1910. Lo interesante es que estos carros alegóricos, aquí en la representación de las fotos de una revista de la coronación de la Virgen de 1909, también estos carros alegóricos también tenían representados varios de los elementos de lo que era importante para la conformación de la sociedad oaxaqueña, mexicana, en ese momento. Es decir, no solamente había una representación de Fray Bartolomé de las Casas como evangelizador, sino del papel de las industrias, oficios e instituciones que en ese momento llevaban a cabo el orden, el control y el progreso del país, como la minería, el comercio, bueno, la revelación del cristianismo, la agricultura e incluso la alusión con el pasado a las ruinas de Mitla, a las ruinas prehispánicas, que actualmente sigue siendo una zona arqueológica importante en la ciudad de Oaxaca, de Mitla. Precisamente podemos regresar a la figura de Manuel Vilar, aquel que había llevado a cabo ese modelo del monumento a Colón, y que también había llevado a cabo imágenes relativas a Moctezuma II, a Iturbide y a la Malinche. Personajes que en este momento se están negociando en la historia de México. Eso hay que dejarlo muy claro. Aunque después de 1920, en el caso de México, se llegue a construir un poco más coherentemente la historia de México y a consolidar una cierta narrativa con sus personajes específicos, todavía en el siglo XIX y más a mediados, apenas estaban negociando el papel que habían tenido todos estos personajes entre héroes y villanos y precisamente cada uno de sus roles que habían tenido durante todas estas gestas desde el siglo XVI y de las cuales se representaría con toda su imagen y todos sus atributos, tanto en las esculturas como las que estamos viendo, como en las pinturas de imágenes históricas o de sus retratos. Entonces Manuel Vilar lleva a cabo esta representación de Moctezuma II, algo muy interesante porque todavía hasta mediados del siglo XIX Moctezuma II era un personaje un poco más aludido en cuanto al fin de la historia del mundo prehispánico en Tenochtitlán, en detrimento a la figura de Cuauhtémoc. Debemos notar que ya de 1885 a 1895 en la Academia de San Carlos o después Escuela Nacional de Bellas Artes, van a empezar a producir una serie de escenas históricas conforme a un nacionalismo que ya va a hablar directamente sobre el pasado y haciendo una apología o un enaltecimiento al pasado prehispánico y una crítica al momento del contacto o de la conquista respecto de la España para América del siglo XVI. Lo podemos ver sobre todo en estos episodios de la conquista de Félix Parra de 1875 o en el Senado de Tlaxcala de Rodrigo Gutiérrez, y en escenas un poco más, digamos, mitológicas o alusivas a estas ideas
sobre el pasado prehispánico, como el descubrimiento del pulque. Les hago el detalle, si ustedes ven, de estas cámaras neoprehispánicas, ¿no? Les hago el detalle porque es muy interesante que a finales del siglo XIX todavía, con base en este desconocimiento de las culturas e incluso a pesar de esta arqueología que ya se llevaba a cabo, todavía no tan científica, un poco amateur respecto a los investigadores que iban desde la península de Yucatán hasta el oriente de México, podemos ver esta conjunción de culturas, ¿no? Desde un tipo de chac o del indio triste hasta estos elementos relativos a Tlaloc, ¿no? Con estos vanos, ¿no? Piramidales, ¿no? Que precisamente hacían alusión a una arquitectura que no teníamos del todo claro en el siglo XIX. Y podemos incluso plantear este suplicio de Cuauhtémoc, de Leandro Izaguirre, cuando precisamente empieza a cambiar, ya desde el principio de la segunda década del siglo XIX, esta representación de Moctezuma II por Cuauhtémoc como una imagen predilecta. Es decir, como dice una amiga en su tesis relativa al monumento a Cuauhtémoc, ese guerrero, ese gran guerrero que perdió, pero que al mismo tiempo queda como la figura que luchó hasta el final en contra de la intervención extranjera, ¿no? Ya no es ese Moctezuma II conciliador, sino ahora va a ser ese guerrero derrotado, ese guerrero que luchó hasta el final en el caso de Cuauhtémoc. ¿Por qué les planteo esto? Porque precisamente el monumento a Benito Juárez del Llano tiene relación directa con este monumento. El monumento a Cuauhtémoc, que es el que sigue en el Paseo de la Reforma al Colón, al Cristóbal Colón de Chardier, el monumento a Cuauhtémoc, erigido en 1887, en el cual el Francisco Jiménez llevó a cabo el pedestal, y Miguel Noreña, Gabriel Guerra y Epitacio Calvo, los escultores, tanto de la efigie como de los tableros en el pedestal. Este monumento a Cuauhtémoc, que podemos seguir viendo en la actualidad, es precisamente un punto de partida muy interesante porque se lleva a cabo no solamente este bronce de un guerrero, ¿no?, en pie, de la figura de Cuauhtémoc, todavía con estos elementos clásicos, casi como un soldado romano y al mismo tiempo con esos atributos prehispánicos, y además con un pedestal ricamente adornado, ¿no?, con un pedestal ricamente elaborado, con base en precisamente piezas arqueológicas descubiertas a lo largo del siglo XIX, ¿no? Tenía una conjunción de elementos que iban desde la zona maya, la zona náhuatl, zapoteca y mixteca, como precisamente las grecas de Mitla que tenemos acá. Este monumento va a tener en su pedestal, como habíamos dicho, estas historias alusivas al homenajeado, en este caso el encuentro con Cortés o cuando lo apresa, y después el martirio, ¿no?, o la quema de los pies del tormento de Cuauhtémoc. Estas imágenes del pedestal podemos notar su relación con el pedestal del monumento a Benito Juárez en la ciudad de Oaxaca. Cuando se ha hecho la investigación relativa al monumento, no se sabía exactamente de dónde se habían tomado todos estos motivos y estos elementos, estos ornamentos del Benito Juárez, así que se había pensado que era como el monumento a Cuauhtémoc con muchas de las culturas participantes en el país. Pero resulta que ya en los documentos que hemos encontrado afortunadamente, el encargado de llevarlo a cabo, Antonio Peñafiel, según su referencia, dice que es un pedestal estilo neto zapoteco, y así lo dice, neto zapoteco. Es decir, que esperaban a partir de este pedestal zapoteco que se reconstituyera, según él, incluso según Porfirio Díaz, el presidente de México, los nuevos estilos nacionalistas, ¿no?,
estilos nacionales, en el cual este iba a ser puramente zapoteco y se esperaba que hubiera zapotecos, pedestales o estilos artísticos mayas, náhuatl, etcétera, relativos a todas las culturas nacionales de México, como decía precisamente la información del siglo XIX. Esto ya se había llevado a cabo, como ya vimos, en 1887 con el Cuauhtémoc y con el pabellón de la Delegación de México en la Exposición Universal de París de 1889, que también había sido encargado Antonio Peñafiel. Ya existe este impulso neoprehispanista, este estilo historicista, por así decirlo, que buscaba precisamente conciliar las culturas y llevar a cabo un estilo propio. Pero lo más interesante, de hecho, es el mismo bronce de Benito Juárez, en el cual con su mano derecha apunta a la corona que está a sus pies, la corona de la intervención francesa de Maximiliano de 1864-1867, y con la mano izquierda apenas abraza la bandera de México, que había sido mancillada por las guerras internas de nuestro país, sobre todo, y así lo dicen los discursos alusivos al monumento, las guerras iniciadas en apoyo a la religión y a los conservadores, y entonces esa bandera se encontraba mancillada, herida, era una bandera que ya estaba casi hecha a pedazos. Lo curioso es que antes de esa escultura de Benito Juárez había otra en el mero centro de la ciudad de Oaxaca, en el Zócalo, y que fue quitada precisamente del Zócalo de la ciudad de Oaxaca para removerla al pueblo nativo de Juárez, Aguelatao, y esto se lleva a cabo en 1895, y entonces en 1897 por fin se inaugura la del Llano. ¿Cuál fue el problema de quitar y poner otra escultura? Además de que la gestualidad, el discurso que comunica las dos esculturas son diferentes, también parece que era muy incómoda la figura de Benito Juárez dándole la espalda a la Catedral de Oaxaca. Es decir, su antagónico, su enemigo natural de Benito Juárez, que había sido la Iglesia durante todo su gobierno, otra vez parecía que la ofendía, ya no con las leyes de reforma, sino con su escultura, que precisamente tenía como atributos esas virtudes liberales y esos decretos de las leyes de reforma. Y precisamente cuando se inaugura el monumento a Juárez del Llano, con todas estas coronas, con todos estos arreglos florales que llevaban tanto los liberales como los masones, parece que pasó lo mismo, ¿no? El monumento a Benito Juárez le da la espalda ahora a la iglesia de Guadalupe, y entonces tenemos un problema entre la ubicación de los dos monumentos como de su lenguaje por la orientación, es decir, dándole la espalda a la iglesia siempre. Pero además lo más interesante precisamente son los discursos que se dan a este monumento, o incluso a los dos monumentos, a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX en Oaxaca. Son discursos, arengas, poesías, relativas no solamente a ese mesianismo liberal de Juárez como un Moisés, sino en contra de toda intervención extranjera, incluso en contra de España, en contra de la religión, que incluso un lector del diario de La Voz del Pueblo, este diario católico del siglo XIX en México, realiza una denuncia pública en el periódico en la cual dice, bueno, estos personajes, estos señores que hicieron, que hablan sobre la estatua de Juárez, pareciera que lo único que les falta es ya no hablar español ante esta negación en torno a nuestra cultura española y católica. ¿Por qué va todo esto precisamente? Porque estos monumentos, tanto de Colón como de Juárez, en el siglo XIX, están tratando de conciliar y negociar la historia del pasado, del siglo XVI, del contacto, del descubrimiento, del dominio, del control extranjero, negociar esta historia y hacer paralelos con la historia del siglo XIX, la conformación de un nacionalismo
con base en los héroes, con base en su historia, y en la cual entonces, tanto para un bando, el conservador y religioso, como para el otro, el liberal y radical, eran incómodas los otros personajes. Hay un ataque mutuo entre esta imagen de Juárez como un, y perdón por la referencia, pero así lo decían en algunos momentos del siglo XIX, como un indio naranjero, y a Colón no como este explorador, como esta imagen romántica del viajero, sino como el villano que trajo aquí precisamente a las huestes españolas que obligaron e intervinieron con su cultura y con su religión. Estas dos imágenes, igual que la de Cuauhtémoc, dialogan precisamente en torno al pasado, al presente y al futuro incluso del continente americano. Creo que algo precisamente, aquí precisamente el Juárez que se remueve del Zócalo a su pueblo nativo en Guelatao, si precisamente algo nos hace latinoamericanos en este sentido del arte del siglo XIX, es precisamente esta negociación y búsqueda de conciliación a veces entre estas figuras tan problemáticas, tan emblemáticas, pero problemáticas, que hacían alusiones en contra o a favor de cierto pasado. Y que por eso no nos extrañe que todavía en este siglo XXI, todas estas esculturas que de repente aparecían indiferentes, en las cuales podemos pasear, podemos salir a patinar, pero que en ciertos momentos álgidos de problemas políticos y sociales regresan en esta potencia de la imagen, es decir, sus atributos, su imagen otra vez se impone y entonces la sociedad las interviene, ¿sí? Las alaba o las daña, ¿no? El monumento a Juárez, como el monumento a Colón, a lo largo y ancho de América, igual esculturas relativas y ciclos pictóricos relativos a los héroes y los personajes importantes de cada nación americana, tendrán este proceso de reactivación dependiendo de estos momentos de los cuales todavía tenemos presencia de reflexión y revisionismo histórico. Ha sido un gusto estar con ustedes a través de esta cápsula del ciclo de conferencias Miradas Recientes de la Historia del Arte en México. Quiero agradecer de nuevo al Instituto de Investigaciones Estéticas de Oaxaca y a la UNAM Chicago que han hecho posible este ciclo. Muchas gracias y esperamos tener su presencia en la próxima.